noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente en esta noche de estudio bíblico de viernes, en el desarrollo de esta serie de guías de estudio del libro de Apocalipsis. Nos gozamos siempre de poder llegar a ustedes con esto que pedimos al Padre siempre en el nombre de Jesús, que sea de bendición para todos ustedes, amados. En su nombre lo hacemos y para edificación de la iglesia. Gracias damos al Señor. Y en esta noche nos toca ya el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero siempre entreguemos todo en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, entregamos una vez más este estudio, este desarrollo de esta guía de estudio, Señor, pidiéndote que por tu Espíritu Santo tú puedas tomar control, Señor, de todo lo que podamos hacer y confirma la obra de nuestras manos, Señor, llegando a las vidas, Padre Santo, que en tu misericordia y en tu amor tú puedas permitir, Padre. Gracias, Rey amado, gracias, Señor, gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús entregamos en esta noche el desarrollo de esta guía de capítulo 6 de Apocalipsis. Gracias, Señor, tu palabra preciosa, tu palabra bendita, que como antorcha alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Muy bien, amados, esta noche entonces, continuando con esta serie de estudios, esta guía de estudios del libro de Apocalipsis, nos tocaría entrar ya en el capítulo 6. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se trata de los 7 sellos. Los 7 sellos. Amén. Capítulo 6 de Apocalipsis. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis describe a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 el alcance global de los juicios divinos sin precedentes en la historia humana, que caerán sobre la tierra durante la gran tribulación, profetizada en las escrituras del Antiguo Testamento y también por el Señor mismo en su ministerio terrenal. Para entonces, la iglesia del Señor ya habremos sido arrebatados, librados de la ira divina que caerá sobre los moradores de la tierra. Por tanto, estamos empezando esta noche entonces lo que la Biblia y la palabra profética llama gran tribulación, descrita ampliamente en este estudio que estamos realizando del libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesucristo profetizó que se irían dando a través de los siglos guerras, rumores de guerras, otras señales proféticas, sucesos previos al inicio de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era. Los últimos 7 años de esta era. A lo largo de los siglos, la humanidad ha conocido de guerras, terremotos, hambres en diferentes lugares, aparición de falsos profetas y autoproclamados mesías, hasta que se produzca en el futuro cercano, hasta que se produzca el rapto de la verdadera iglesia, o lo que conocemos con el nombre del arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese momento se seguirán cumpliendo estas señales, que como hemos estudiado anteriormente, son señales que anuncian la venida del Señor. Gloria a Dios. En el tiempo establecido por el Señor, se dará inicio al exacto cumplimiento del contenido de los 7 sellos revelados al apóstol Juan por su intermedio a su amada iglesia. Vamos a ver qué contienen estos sellos, qué revelación contienen estos sellos. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que haya podido conocer la humanidad hasta entonces acerca de guerras, terremotos, etcétera, no tendrá punto de comparación con los juicios divinos que se desatarán sobre toda la tierra en lo que se llama la gran tribulación. Amén. Profetizada por el Señor. Por tanto, la apertura o revelación de estos sellos por parte de nuestro Señor Jesucristo a su discípulo Juan demuestran que lo
que ha ocurrido a lo largo de los siglos hasta hoy son prácticamente nada. Son nada más el anticipo de lo que sobreviene de manera dramática, traumática, sobre una humanidad rebelde a la palabra de Dios y obstinada en su pecado. Yo quiero decirles algo. El Señor habló acerca de dolores de parto. Los dolores de parto son, como vemos en la vida real de la que va a ser mamá, cada vez son más intensos y cada vez más frecuentes. Justamente lo que estamos viendo como señales, pero que cuando ya sea el cumplimiento de la gran tribulación va a ser muchísimo más terrible. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Estamos en el versículo 1 del capítulo 6. Ya se está revelando lo que contiene el primer sello. ¿Ven? Nuestro Señor permite que el apóstol Juan pueda recibir la revelación del contenido y posterior cumplimiento de los 7 sellos. Como vimos, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue el único en quien se encontró la suficiente autoridad como para romper, abrir o revelar y activar cada uno de los 7 sellos. En el tiempo establecido por Dios se dará inicio al cumplimiento de cada uno de ellos. Amén. Es muy importante este aspecto. Gloria al nombre del Señor. Ven y mira. La orden en el original griego significa manifiéstate o sal fuera. Cada uno de los seres vivientes se encargará de dar la orden dispuesta por el Señor en el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de la presente era, que se conoce como la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 9:27. Miré y aquí un caballo blanco, dice el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cabe la oportunidad para recordarte, aconsejarte más que nada, el tener siempre tu Biblia a la mano y un cuaderno de notas para ir tomando notas y al final volver a repasar. Repasando es como se afirma todo esto que estamos viendo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. He aquí un caballo blanco. Versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. La serie de 7 sellos se inicia con la manifestación ¿de quién? Del anticristo. La aparición del anticristo. El caballo blanco es nada más una apariencia de piedad, pretendiendo ser el verdadero Mesías. Tú sabes que anticristo es contrario a Cristo o quiere ser en vez de Cristo. Nuestro Señor ya profetizó como señal previa de este tiempo la aparición de falsos cristos. Gloria a Dios. Amén. Por otra parte, la visión de un caballo y el que le montaba denota en un sentido espiritual una fuerza espiritual maligna que tanto el apóstol Pablo como Juan respectivamente identificaron como el misterio de iniquidad o el espíritu del anticristo. Este espíritu anticristiano o fuerza demoníaca que se expresa en el caballo ha estado y lo sigue haciendo aún en el mundo, preparando la manifestación del anticristo. Previamente hoy encontramos que este espíritu del anticristo ya está, desde inicios mismos de la iglesia, ha estado operando. Es el que está preparando precisamente la manifestación del anticristo como tal. Gloria a Dios. A través de los siglos de historia de la humanidad, es el espíritu
espíritu anticristiano que actúa en el mundo impío, oponiéndose, rechazando permanentemente el mensaje del Evangelio, hasta el cumplimiento de la palabra profética con la manifestación precisamente de la bestia o anticristo descrita precisamente en el primer sello, con el caballo blanco. Sigue más adelante, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La posesión de arco, ¿qué denota un sentido espiritual? Poder militar. Corona denota autoridad delegada. Venciendo y para vencer, que triunfará en su intento de recibir la autoridad para dominar la tierra en un primer momento. Todas estas características acompañarán al dictador mundial anticristiano y que en Apocalipsis se lo menciona como la bestia y que se manifestará en el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era. A este personaje Satanás le dará todo su poder, toda su autoridad sobre la tierra, precisamente en el tiempo de la gran tribulación. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, otra vez, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Estamos en los versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Apocalipsis. Amén. El segundo sello revelado o abierto por el Señor Jesucristo a su discípulo Juan muestra que el Señor delegará al segundo ser viviente ordenar la plena manifestación de la segunda fuerza espiritual maligna, la guerra, con sus terribles consecuencias que son precisamente las de quitar la paz de la tierra. Aquí vamos a enfatizar en un aspecto muy importante, amados. La guerra se revela no simplemente como una idea, sino como una fuerza espiritual de maldad. Cuando aparece como caballo la fuerza y como entidad demoníaca del jinete que está montado en este caballo, ¿ver? Entonces es una fuerza maligna que precisamente va a quitar la paz de la tierra, la guerra. Amén. Caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 6. El color bermejo significa rojo, fuego. Nuestro amado Señor Jesucristo profetizó acerca de guerras, rumores de guerras que seguirían sucediendo a lo largo de los siglos, pero precisamente tendrían su plenitud en el cumplimiento de la última semana, de los últimos 7 años de esta era. Amén. Gloria a Dios. En la actualidad, las guerras se llevan a cabo con la utilización de cada vez más sofisticado armamento mortal, misiles de corto y largo alcance, la utilización de agentes químicos, de exterminio masivo, por lo que discernimos que todo esto tendrá su clímax en los días de gran tribulación. Como vemos hoy también en lo que está pasando en Rusia, ¿verdad? Con Ucrania. Es un ejemplo terrible de lo que está sucediendo estos días. Pero vemos más adelante. Esta fuerza demoníaca se le dio una gran espada, sigue el siguiente ver. Denota que la extraordinaria violencia, derramamiento de sangre que caracterizarán esos días hasta su culminación al final, en lo que vamos a estudiar el conflicto en el Valle de Armagedón, donde se desarrollará el conflicto bélico mundial más grande de toda la historia de la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Qué nos está diciendo? El tercer sello revelado por el Señor Jesucristo a su discípulo Juan muestra que el Señor delegará al tercer ser viviente ordenar la plena manifestación de la tercera fuerza espiritual maligna, el hambre, con sus terribles consecuencias que se expresa en la gran escasez de alimentos. Hoy estamos viviendo esos peligros del posible, ya se está notando en muchos lugares esta escasez de alimentos, pero se va a dar terriblemente en el cumplimiento de la semana 70, de los últimos 7 años de esta era. Caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. El color negro, que denota un sentido espiritual, caracteriza la manifestación de esta espantosa fuerza maligna. Nuestro amado Señor Jesucristo profetizó acerca de hambres en diferentes lugares que se irían sucediendo a lo largo de los siglos, pero que apuntan precisamente al cumplimiento de la semana 70. Mateo 24:7, ese capítulo que es por excelencia capítulo profético en el Evangelio de Mateo. En el versículo 7, ¿qué dice? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y subraya, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se ha estado cumpliendo a través de los tiempos, pero en el tiempo de la gran tribulación tendrá su clímax. Amén, gloria a Dios. Esta es otra de las señales que se han ido cumpliendo a través de los siglos, que se intensifica en el último tiempo. La escasez de alimentos, producto de crisis económicas en diferentes regiones del globo terráqueo, está provocando que mucha gente esté sufriendo las consecuencias de este penoso estado de cosas. Por lo que discernimos que todo esto tendrá su clímax en los días de la gran tribulación, cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era. Amén. 2 libras de trigo por 1 denario. Imagínense ustedes. 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Muestran hasta qué punto la escasez de alimentos provocará el encarecimiento de los alimentos más básicos, como el trigo y la cebada. Producto de los juicios, los moradores de la tierra padecerán por la terrible escasez de alimentos. Denario, ¿qué era un denario? Moneda de plata romana equivalente a la dracma griega. Se consideraba el salario de un jornalero. Diariamente les pagaban con un denario. Imagínense ustedes el sueldo de un día para comprar tan poquito de alimento, ¿verdad? Qué terrible. Gloria a Dios. Amén. Cuando abrió el 4º sello, ya estamos viendo el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, otra vez, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Muerte y Hades, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos viendo los versículos 7 y 8 del capítulo 6 de Apocalipsis esta noche, en esta guía de estudio del libro de Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. El 4º sello revelado o abierto por el Señor Jesucristo a su discípulo Juan muestra que el Señor delegará al 4º ser viviente ordenar la plena manifestación de 2 entidades o fuerzas espirituales malignas.
Uno, la muerte y el Hades. Aquí la Biblia nos revela algo también maravilloso. Noten ustedes y noten tu Biblia que tanto muerte como Hades están con mayúscula. Por tanto, se trata de entidades que son entidades demoníacas. Amén. Más que una idea, son entidades, demonios. Amén. Vamos más adelante. Caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Nota, subraya, el Hades le seguía. No puede ser que a una idea le siga otra idea, ¿verdad? Si no son entidades inteligentes que vienen a destruir. El color amarillo, en el griego original, significa verde amarillento. Caracteriza la manifestación de esta espantosa fuerza maligna. Esto recuerda la palidez de una persona enferma en contraste con otra que se encuentra saludable. Estas dos fuerzas espirituales malignas, la muerte y el Hades, siempre actúan juntas, arrastrando tras sí los cuerpos y las almas de los moradores de la tierra muertos en estos terribles días. Estamos haciendo la separación, como notarás, moradores de la tierra, en cuanto se refiere a cuerpos y almas. Amén. Es muy importante discernir este aspecto. El cuarto sello abierto o revelado por el Señor se refiere a las consecuencias de las guerras y el hambre. La muerte, en lo que se relaciona al cuerpo físico de la persona que va al cementerio, que muere. Y Hades, en relación netamente espiritual de las almas, donde van las almas que mueren en condenación. Es el Hades. Amén. El Señor está revelando que tanto la muerte como el Hades, expresados en el jinete sobre el caballo amarillo, no se tratan simplemente de ideas, sino de verdaderas fuerzas demoníacas, entidades demoníacas con nombre, que actúan sobre los cuerpos y las almas de las personas que mueren en condenación. Hades, es importante que veas este aspecto, hermanos amados, porque es importante ver de qué se trata. ¿Qué es el Hades? En el Antiguo Testamento recibía el nombre de Seol, expresión derivada del hebreo. En el Nuevo Testamento aparece el término Hades, expresión que deriva del griego. La palabra de Dios enseña que se trata de un lugar de tormento, donde van las almas en condenación que mueren sin salvación. En un sentido espiritual, discernimos que se trata de una fuerza demoníaca que arrastra las almas en condenación. La palabra profética enseña que al final de los tiempos, luego del juicio ante el trono blanco o juicio final, y antes de entrar a la eternidad, como vamos a estudiar en su momento, esta identidad de maldad juntamente con la muerte serán arrojados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Una idea, simplemente si fuera una idea nada más, no podría ser eso, ¿verdad? Tiene que ser una entidad que es sujeta de juicio, una entidad demoníaca que es sujeta de juicio. Serán arrojadas en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya al final del libro de Apocalipsis. Amén. La muerte y el Hades, entonces, son dos fuerzas demoníacas terribles, espantosas, que han estado operando a lo largo de los siglos. Su intensidad va creciendo hasta que encuentre su clímax en el tiempo de la gran tribulación. En el cumplimiento de la semana 70, estas fuerzas se desatarán sobre los moradores de la tierra, cegando la vida de miles de personas. Gloria al nombre del Señor. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ya estamos en el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Nota tú, le fue dada potestad, o sea, le autoriza, el Señor está autorizando todo esto para el cumplimiento en el tiempo de la semana 70. Denota, cuando dice cuarta parte de la tierra, ¿se dan cuenta ustedes, amados?
denota la magnitud o el alcance mortal que tendrán estas fuerzas malignas en la gran tribulación, afectando a la cuarta parte de la tierra. Qué terrible, hermanos. Tremendo. Amén. Para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Es el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. En el cumplimiento de la semana 70, o sea, los últimos 7 años de esta era, una vez desatada la gran tribulación profetizada por nuestro amado Rey Jesucristo, a estas fuerzas malignas se les dará la potestad de aniquilar a los hombres utilizando 4 instrumentos de muerte, de juicio, descritos ampliamente en el libro de Ezequiel 14:21. Puedes anotar esto en tu libreta y revisar con calma más adelante. Salmo 153, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, dice el salmista en este momento. Amén. Gloria a Dios. Seguimos más adelante. Amén. Con espada, versículo 8. Denota que, en un sentido espiritual, violencia producto de los conflictos desatados por las guerras. Hambre, producto de la escasez de alimentos de primera necesidad. Mortandad, denota pestilencia. La guerra y el hambre provocarán gran cantidad de cuerpos muertos, putrefactos, al no ser enterrados, lo que se traduce en plagas. Recientemente hemos vivido esos días terribles, ¿verdad?, del virus, de justamente coronavirus que ha azotado a toda la humanidad. Hemos pedido un adelanto de lo que va a ser, pero eso, lo que hemos vivido es nada comparado a lo que va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Con fieras de la tierra. ¿A qué se estará refiriendo? Ocurrirá un incremento de las fieras producto de una tierra cada vez más despoblada. En el cumplimiento de la gran tribulación, los moradores de la tierra sufrirán la amenaza, incluso la muerte, a causa de las fieras de la tierra. Esto también, ese detalle lo hemos vivido, hermanos amados, en escenas que se daban de lugares que estaban permanentemente desérticos y de pronto aparecían animales, ¿verdad?, que en otra situación nunca hubieran aparecido, ¿verdad? Aves y animales que llegaron a las ciudades deshabitadas. Las Escrituras nos refieren el hecho de que el Señor utilizó en ciertas ocasiones, incluso nos vemos en el relato bíblico, fieras como instrumento de juicio. Cuando abrió el 5.º sello, ya estamos en el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y cantaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Clamaban estas almas: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Son los mártires, los martirizados por causa de Cristo en el tiempo de la gran tribulación y a través de los siglos también. Amén. Gloria a Dios. El 5.º sello, revelado, abierto por el Señor Jesucristo a su discípulo Juan, a diferencia de los primeros 4 sellos referidos a la tierra, se refiere a lo que acontecerá en el tercer cielo delante del trono de Dios, en la casa del Padre. Las Escrituras nos refieren que todo aquello que el Señor en el Antiguo Testamento has podido leer, mandó a Moisés elaborar en el tabernáculo, primero en el desierto y luego en el templo judío en los días del rey Salomón, eran figura y sombra
de lo que se encuentra establecido en el tercer cielo. Por ejemplo, el altar del holocausto, sacrificio, el de incienso, etc. Eran copias del original que se encuentra en el tercer cielo, especialmente el arca del pacto, donde se encontraba en el lugar santísimo, ¿verdad?, en el templo, y entraba el sumo sacerdote una vez al año. Todo esto que era figura y sombra de lo que está el original en la casa del Padre. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. En el Antiguo Testamento está el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios era derramada al pie del altar del holocausto, del incienso. Si te fijas en el Antiguo Testamento, amén. Eso era lo que hacían los sacerdotes levitas, amén. El quinto sello nos habla de ¿qué? De personas que serán muertas por causa de la palabra de Dios, porque habrá tremenda persecución de parte del anticristo y de su gobierno mundial, ¿no es cierto? Serán muertas por causa de la palabra de Dios y el testimonio que dieron del Señor Jesucristo. Es decir, se ofrecerán como sacrificio por causa del Señor y su amada palabra. En estos terribles días de persecución en medio de la gran tribulación. Esto también fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo, que ocurriría a través de los siglos. Sin embargo, alcanzará proporciones universales, mundiales, que abarquen toda la tierra en el cumplimiento de la semana 70. Amén. ¿Hasta cuándo? La pregunta que hacen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 10 del capítulo 6 de Apocalipsis. Si bien es cierto que muchos verdaderos cristianos han sido perseguidos y martirizados en muchas naciones de la tierra a lo largo de los siglos, y aún ocurre hasta hoy en el Medio Oriente, estos cuando murieron no pidieron venganza, sino por el contrario, clamaron incluso muchos por aquellos en cuyas manos estaban siendo martirizados. Amén. Amén. Pero por otra parte no deja de ser evidente que en el caso del quinto sello denota en un sentido espiritual que las almas de los que habían sido muertos, sus perseguidores aún están vivos en la tierra. Es igualmente cierto que su clamor pidiendo, subraya, justa venganza, se encuentra en consonancia con las peticiones de los salmos, del libro de Salmos, que se llaman imprecatorios. Hay algunos salmos que se conocen con el nombre de imprecatorios, que suplicando a Dios que vindique su santidad y justicia, haciendo frente a la injusticia y la opresión que caracteriza a la raza humana rebelde, manifestada en los que moran en la tierra como oponentes acérrimos de Dios y su palabra. En una oportunidad el Señor Jesús habló acerca de la sangre del justo Abel, que precisamente desde el justo Abel hasta el último que morirá inmolado por el Señor, sacrificado por el Señor, claman esa sangre, clama justa venganza. Amén. Se les dieron vestiduras blancas hasta que se completara el número de sus consiervos, siervos como ellos. En el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 6. Siendo estos los primeros mártires de la gran tribulación, denota que a lo largo de esta se irán agregando otros que se les seguirán uniendo hasta completar el número de los mártires de la gran tribulación. Al final vamos a ver también esto, incluso otros llegarán incluso a ser decapitados. Amén. A estos mártires, por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo, se les irá concediendo que se vistan de vestiduras blancas. Expresan la cobertura espiritual del Señor sobre ellos, la santidad, la justificación. La apertura del quinto sello revela a hombres y mujeres que preferirán ser martirizados por causa del Señor antes de negar su nombre.
Mire cuando abrió el sexto sello, ya estamos en el sexto sello. Aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Se movieron de su lugar, amén. Estamos precisamente viendo esto. Los reyes de la tierra, versículos 12 al 17, vamos a leer. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Subraya en tu Biblia: porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta que hacen es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Desesperados querrán esconderse. Amén. El sexto sello revelado, abierto por el Señor a su discípulo Juan, señala el inicio de los acontecimientos de la semana 70, cumplimiento de la gran tribulación, donde ocurrirán acontecimientos cósmicos verdaderamente aterradores. Las convulsiones celestiales que sucederán producirán gran confusión y caos entre los moradores de la tierra. Se producirá entonces un gran terremoto, cumpliéndose profecías ya anunciadas también en el Antiguo Testamento. Para que una vez más comprobemos lo siguiente, amados: Apocalipsis se relaciona con otros libros, incluso libros proféticos del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. El profeta Ageo precisamente profetizó: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y subraya esto: vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deseado es uno de los títulos atribuidos a nuestro amado Rey Jesucristo en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. El pelo negro de las cabras se utilizaba para elaborar telas. Esa tela negra denotaba ¿qué? Tristeza, desesperación, muerte. La totalidad de la superficie lunar adquirirá un color rojizo, semejante a la sangre. Este eclipse total de luna provocará mayor confusión entre la humanidad. Amén, gloria a Dios. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Otro acontecimiento cósmico que sin duda será para profundizar la confusión entre los moradores de la tierra. Cuerpos astrales caerán sobre la tierra al cumplirse la revelación que estamos viendo del sexto sello. El cielo se desvaneció como un pergamino, dice el versículo 14 del capítulo 6 de Apocalipsis que estamos estudiando esta noche. ¿Qué será esto en un sentido espiritual? Una cuarta conmoción cósmica acompaña la apertura y el cumplimiento del sexto sello. Cuando dice esto, versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Como una señal previa que estamos viviendo al pleno cumplimiento profético, todos los días a través de medios de comunicación se reciben noticias desde diferentes lugares del mundo señalando el creciente y permanente desvanecimiento de la capa de ozono. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó al respecto. Imagínense, ya en el Antiguo Testamento estaba siendo profetizado este hecho que se cumplirá en la gran tribulación. Otra vez más, Apocalipsis se relaciona con otro libro del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 34, versículo 4. Anótalo, subrayalo. Todo el ejército de los cielos se disolverá. Se enrollarán los cielos como un libro
y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Qué te parece? Qué maravilla el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. En síntesis, la creación natural será fuertemente sacudida por la intervención del Señor. Tanto el firmamento como la tierra serán escenario de acontecimientos extraordinariamente conmovedores. Todo esto manifiesta la absoluta soberanía de nuestro Creador, de nuestro Señor. No se olvide lo que el Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará ciertamente. Todo se cumplirá lo que está escrito. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos, porque el gran día de su ira ha llegado. Qué tremendo lo que va a acontecer esos días. Amén, gloria a Dios. En estos pasajes vemos hasta qué punto la ceguera espiritual de los moradores de la tierra, en todos sus niveles, económicos y sociales, porque está hablando de reyes, grandes, ricos, capitanes, etcétera, los llevará a buscar protección en las cuevas y aún clamarán a los montes que los protejan. La dureza del corazón humano, como consecuencia del engaño, del pecado, puede llegar a tal grado de poner su confianza en todo, llámese ídolos, mudos, amuletos, fetiches, fortalezas a manera de refugios que hoy existen ya, menos en el único merecedor de toda confianza, nuestro amado Señor Jesucristo, el único Dios verdadero. Cuando la palabra profética menciona grandes, se está refiriendo a personajes importantes de la sociedad, muy conocidos en los campos político, económico, social, cultural. Ni la riqueza, ni la influencia ayudarán a estos hombres en el tiempo de juicio divino. En el tiempo de la gran tribulación y bajo la ira de Dios, todo lo que para el hombre es sublime, como el dinero, no les servirá de nada. En su frustración, ¿qué harán? Lo arrojarán a la calle como cosa inservible. ¿Dónde está eso? Vamos a leer qué dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel 7:19, otra vez en relación con un libro del Antiguo Testamento. Profeta Ezequiel, ¿qué dice? Arrojarán su plata en las calles, su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Sofonías 1:18, también en el Antiguo Testamento. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de ira del Señor. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tremenda la palabra profética, hermanos. Vamos a resumir los primeros 4 sellos revelados al apóstol Juan, que se manifestarán en el cumplimiento precisamente de la semana 70, gran tribulación o los últimos 7 años de esta era. Primer sello: fuerza espiritual maligna con la apariencia de caballo color blanco, provocada por la manifestación, hemos dicho, del anticristo o bestia, versículo 2. Segundo sello: fuerza espiritual maligna con la apariencia de caballo color rojo, provocando guerras en toda la tierra, versículo 4. Tercer sello: fuerza espiritual maligna con apariencia de caballo color negro, provocada hambre y escasez en toda la tierra, versículo 5. Cuarto sello: fuerza espiritual maligna con apariencia de caballo color amarillento, que provocará la manifestación de 2 fuerzas malignas, la muerte y el Hades en toda la tierra. ¿Dónde está eso? Versículo 8. Hemos estudiado. Amén. Día de Jehová, día del Señor, gran tribulación. Estos términos tienes que tenerlos siempre presente. Tiempo profetizado por el Señor que vendrá sobre toda la tierra. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24:21. Ya lo decía, es por excelencia el capítulo profético en Mateo. Habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Noten ustedes lo siguiente:
Vamos a volver, por favor, a Mateo 24, 21. Mateo 24, lo que estábamos viendo ahorita, Mateo 24, 21. Amén. Tiempo espantoso y terrible que llegará sobre todos los moradores de la tierra, los que serán probados con espíritu de juicio y devastación. Aquí tenemos un detalle muy importante. El Espíritu Santo de Dios está operando en la iglesia, preparando a su iglesia, a la novia del Cordero, para la venida del Señor Jesús hoy. Pero también el Espíritu Santo va a hacer en su momento, va a operar como espíritu de juicio y devastación en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Isaías 4:4. Otra vez, otro libro del Antiguo Testamento. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, limpia la sangre de Jerusalén, de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es tremendo. Amén. Nombres bíblicos de la gran tribulación. En el contexto de la palabra profética, se conoce con el día de la ira de Dios. Día de la ira de Dios. Eso está en la Biblia, está en las Escrituras. Amén. La palabra profética lo menciona así. Sofonías 1:15 al 18. Día de ira aquel día. Día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Amén. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, y subraya esto, versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Día del Señor o día de Jehová. Anota en tu libreta, en tu cuaderno. Día del Señor o día de Jehová es la gran tribulación. Es otro nombre con el que se conoce la gran tribulación. Amén. Cuando encuentres en la Biblia estas expresiones. Isaías 13, 6 al 11. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará. Desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová. Viene terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos, sus luceros, no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer. La luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, subraya esto, la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Hoy encontramos, hermanos, en medio mundo impío, precisamente son admirados los soberbios, son admirados altivos. Pero esto va a ser sujeto de juicio. Amén. Gloria a Dios. Joel 2, 10 al 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande, subraya esto, grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La pregunta que hace. Amén. ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. Amós 5, 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Esto lo menciona claramente las Escrituras como una advertencia, amados, para afirmarnos en el Señor. Amén. Zacarías 14, 1. Aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Gloria a Dios. Sin embargo, aunque la gran tribulación es mencionada como día, es decir, con ese término, ¿no? Día, no se trata de un juicio divino que comprenda nada más un periodo de 24 horas. La duración de este tiempo de juicio no tiene una especificación clara en la palabra profética, pero no se trata de un solo día de 24 horas, amén. Eso que quede claro. Gloria a Dios. Ni su comienzo exacto, ni su final preciso. Sin embargo, podemos discernir en el contexto de la profecía que irá ocurriendo con posterioridad al arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy importante. En el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de la presente era, antes de la segunda venida del Señor con su iglesia, para reinar sobre toda la tierra, para instaurar lo que la Biblia llama el milenio, reino milenial, que también lo vamos a estudiar en su momento. Las generales de la gran tribulación. Como hemos visto, y la palabra profética lo dice, será un tiempo terrible, también de terrible sufrimiento para los judíos en específico. La palabra profética lo expresa con un término: la angustia de Jacob. Amén, la angustia de Jacob. Jeremías 30, 5 al 7 es precisamente a lo que se refiere. El profeta Jeremías ya profetizó de esto. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, subraya esto, pero de ella será librado. Gloria al nombre del Señor. Durante este terrible tiempo habrá predicación del Evangelio. Sin embargo, el perseverar en la fe verdadera del Señor Jesucristo, a diferencia de este tiempo que vivimos hoy, tendrá un gran riesgo de perder la vida, debido a la persecución que desatará Satanás, utilizando como sus instrumentos al anticristo, la bestia, el falso profeta, el gobierno del anticristo. No se va a permitir para nada la predicación, pero va a ser algo de ser cristiano ese tiempo, va a ser verdaderamente de valientes. Apocalipsis 13:10 lo expresa de esta manera tremenda. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahí está. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, habrá predicación en el tiempo de la gran tribulación. Pero ya les digo, el ser cristiano en ese tiempo va a ser terriblemente difícil. Amén. Gloria a Dios. La gran tribulación concluirá la semana 70, los últimos 7 años de esta era, con la venida del Señor Jesucristo con nosotros, con su amada iglesia, que ya vendrá a ser su esposa, luego de llevarse a cabo en el tercer cielo la cena de las bodas del Cordero. Luego que haya transcurrido el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era, enfrentará a la bestia,
al falso profeta y a las naciones impías que pelearán contra el Señor, pero el Señor los vencerá en la batalla de Armagedón. Esto lo vamos a ir viendo más adelante con mayor precisión, al final de la semana 70. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 17:14. Precisamente vamos a adelantar esto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 19:11 al 15. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo el Señor. Amén. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Las regirá con vara de hierro. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Amén, por favor. Bien, concluimos de esta forma, hermanos amados, la guía de estudio capítulo 6, siempre con estos dos últimos pasajes que te pido en el amor del Señor tú lo puedas leer con calma, meditar. Salmo 90:17. ¿Qué dice el salmista, el único salmo de Moisés en el libro de Salmos? Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando Él confirma, hermanos, hay bendición. Mateo 24:45-46. La pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y este es el propósito, amados, precisamente, de estas guías de estudio que estamos desarrollando. El pedirle al Padre en el nombre de Jesús que sea para alimento a sus vidas, para que sea edificación, para que ustedes puedan ir recibiendo estos mensajes, estos capítulos y estos estudios, y puedan ir creciendo en el conocimiento y la revelación de nuestro amado Rey Jesucristo. Doy gracias al Padre en el nombre de Jesús para todos aquellos que han de alguna manera contribuido a la elaboración de este material. Bendigo sus vidas, bendigo su servicio. Gracias, Padre, porque tú lo haces, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice a las familias del Centro Cristiano Manantial de Vida y bendice a todos aquellos que han estado en sintonía hasta este momento. Dios los bendiga grandemente.